Más de 30 muertos deja un atentado suicida contra una mezquita de minoría chiita en Afganistán. El hecho ocurre justamente cuando se cumplen 2 meses de la caída de Kabul a manos del Talibán. Francia rinde homenaje hoy al profesor Samuel Paty, asesinado por un yihadista por mostrar en su clase caricaturas del profeta Mahoma. Mañana se cumplirá 1 año de su partida. Tenemos información desde París. Entra en vigor en Italia el llamado pase verde, donde sin vacuna o test negativo de COVID-19 no se puede trabajar. Una de las normas contra la pandemia más estrictas del mundo. Cerca del 10% de los trabajadores italianos no se han vacunado y muchos protestan por tener que pagar la prueba, que cuesta 15 euros. Vamos hasta Roma. Muy buen día para todos, gracias por continuar en France 24. Comenzamos, al menos 33 personas murieron y 65 resultaron heridas tras una explosión en una mezquita de minoría chiita durante las oraciones del viernes en el sur de Afganistán. El hecho ocurre una semana después de que un atentado similar en otro templo causara 80 muertos y más de un centenar de heridos. Veamos más en el siguiente informe de Alba Santana. Nuevo episodio de violencia en Afganistán, tras un ataque suicida en Kandahar, en el sur del país, con varias explosiones en una mezquita chiita durante la hora del tradicional rezo de los viernes. Los disparos empezaron después de terminar las oraciones, luego se produjeron 2 o 3 explosiones, nos lanzaron contra una ventana, muchas personas martirizadas o heridas estaban allí tiradas, no sé qué pasó después. Este episodio se da una semana después de un ataque similar en la región norteña de Kunduz contra una mezquita también chiita, que dejó al menos 80 muertos y cerca de un centenar de heridos, y fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Ahora el golpe es contra Kandahar, el corazón religioso de los talibanes, en lo que parece una acción contra el nuevo gobierno, justo el mismo día que se cumplen 2 meses desde la llegada de los talibanes al poder. El conflicto entre la facción talibán y la filial afgana del Estado Islámico está en activo desde 2015 y es un reto más para el Ejecutivo, que en estos momentos está luchando por el reconocimiento internacional. Además del repunte de la violencia en todo el país, Afganistán enfrenta una creciente crisis política, sanitaria y económica que pone en riesgo de pobreza y hambre a millones de personas. Y en Líbano comenzaron los funerales de las 6 personas fallecidas ayer en el tiroteo que se registró en medio de las manifestaciones convocadas por Hezbollah en rechazo al juez que investiga la explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 que dejó más de 200 muertos. Los simpatizantes de Hezbollah piden que se cambie el magistrado, ya que lo señalan de parcialidad. Y las escuelas de toda Francia rindieron homenaje al profesor Samuel Paty, ya que mañana se cumple 1 año de su asesinato por parte de un yihadista. Paty, un profesor de historia y geografía, fue salvajemente atacado por un refugiado checheno. Días antes de su asesinato, el profesor mostró caricaturas del profeta Mahoma a sus estudiantes durante una clase. Quería que reflexionaran la libertad de expresión. En uno de los homenajes participa el ministro de Educación. Desde allí nos reportó nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Bueno, pues homenajes bastante emotivos, bastante sentidos. Uno de ellos que se realizó aquí en este Liceo Jean de la Fontaine al oeste de la capital, liceo que ustedes ven a mis espaldas, y justamente durante estas conmemoraciones pues estuvo presente Jean-Michel Blanquer, quien es el ministro de Educación de Francia. Él tuvo tiempo de hablar con los alumnos de una clase de Historia y Geografía, saber en qué habían trabajado en estos últimos días. Ellos incluso van a hacer un documental web acerca de la democracia, de la libertad. Ahí tuvo el tiempo para hablar con ellos, para reiterarles la importancia de defender la laicidad, que para él, pues él explicaba que es lo que nos permite a todos vivir en una sociedad libre, en una sociedad donde estemos unidos a pesar de que no se piensen ni se crean las mismas cosas. Luego de esto, en el auditorio de este colegio, pues hubo este minuto de silencio bastante emotivo y también la coral del colegio que interpretó una canción que escribió a Samuel Paty. Así que homenajes como estos fueron los que se realizaron a lo largo de toda esta jornada, y el ministro también explicó que lo que quería sobre todo era que esto no fuera un homenaje de un solo día, sino que fuera algo perenne, y de hecho por eso hay varios colegios y espacios públicos en todo el país que a partir de hoy están siendo bautizados Samuel Paty. De hecho, mañana una plaza frente a la Universidad de la Sorbona pues será inaugurada con ese nombre.
También en Francia, el presidente Emmanuel Macron preside un homenaje nacional en honor a Hubert Germain, un soldado francés quien combatió durante la Segunda Guerra Mundial como parte de las Fuerzas Francesas de Liberación y falleció a los 101 años de edad el 12 de octubre. Germain es considerado el último compañero de la Liberación y será enterrado en la cripta del Memorial de la Francia Combatiente en Mont-Valérien, cerca de París, este próximo 11 de noviembre. Germain fue hijo de un oficial general de las tropas coloniales, quien se alistó en las fuerzas francesas libres a la edad de los 19 años. La policía de Noruega solicitó que permanezca detenido el sospechoso de los ataques con arco, flecha y otras armas que dejó 5 muertos el miércoles en la pequeña ciudad de Kongsberg. El hombre de 37 años admitió ser este autor el del atentado, que la policía investiga como un acto terrorista. Deberá permanecer en aislamiento por 4 semanas mientras hay un veredicto. Vamos ahora a Reino Unido porque el diputado David Amess fue atacado con cuchillo en Essex, en el sur de Inglaterra. El atacante fue arrestado por la policía. El legislador lleva 38 años en el Parlamento y es conocido por su postura de derecha. En el pasado ha hecho comentarios en contra de la comunidad LGBTIQ+. A partir de hoy en Italia entra en vigor el pase sanitario, bautizado pase verde, en los lugares de trabajo, es decir, una prueba negativa de COVID-19 o de vacunación es necesaria. El país se enfrenta a la amenaza de protestas y huelgas masivas, a pesar de que tanto la vacunación como la exigencia del documento en sí tienen una gran popularidad en ese país europeo que fue epicentro de la pandemia en el año 2020. Es una tasa de vacunación con la que muchos países sueñan. Más del 86% de los italianos han recibido al menos una inyección contra el COVID-19. Así que para la mayoría de los trabajadores, presentar la prueba de vacunación o un test negativo, ahora obligatorios, será una mera formalidad. Todos mis trabajadores y yo estamos vacunados, pero por interés personal, no por política ni nada parecido. Política o cosas del género. Exigido desde junio para lugares de ocio y ahora ampliado a todos los trabajadores del sector privado y público, el conocido como pase verde es una medida con respaldo popular. Los sondeos muestran que 2 de cada 3 italianos están a favor, en un país que se vio muy afectado durante los primeros meses de la pandemia. En una empresa tan grande como esta, es probablemente una de las principales cosas que nos protege a todos. Estoy definitivamente a favor de ello. Sin embargo, Italia enfrenta protestas por la medida. Los trabajadores de los principales puertos amenazan con huelgas indefinidas, a pesar de que a muchos se les han ofrecido pruebas gratuitas de COVID-19 para obtener el código QR necesario. Las huelgas prolongadas o los bloqueos violentos podrían generar problemas en un sector ya escaso de personal o causar retrasos en la entrega de mercancías en toda Italia, por lo que los estibadores y camioneros podrían utilizar el pase sanitario para hacer presión política. El puerto se utiliza para otros fines, sin tener en cuenta el daño que hace a sus familias. El pasado fin de semana, las protestas contra el pase sanitario ya desataron violencia en Roma, después de que militantes de extrema derecha se unieran a los 10.000 manifestantes. Estos violentos disturbios han llevado a pedir la prohibición de los grupos neofascistas en Italia. Y es que más temprano nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, nos explicaba las sanciones que pueden enfrentar los trabajadores italianos si no presentan el pase verde. Pues es cierto que hay fuertes sanciones previstas para quienes no respeten esta obligación, quienes no presenten este certificado sanitario no podrán trabajar. Esto será considerado como una ausencia injustificada. La consecuencia será la suspensión del salario y se exponen a una sanción administrativa que varía entre 600 y 1.500 euros. El control de este certificado sanitario será responsabilidad del empleador. Quienes no estén vacunados podrán presentar un test negativo, un examen negativo de coronavirus realizado 48 horas antes, pero los costos de este examen los tendrá que asumir el trabajador.
Vamos ahora a Estados Unidos porque en Texas se mantiene en pie la prohibición del aborto en casi todos los casos, incluso el de violación o incesto, después de que una Corte Federal de Apelaciones rechazara el intento más reciente del gobierno del presidente Joe Biden por revertir esta ley. La medida ha generado protestas, castiga a los abortos una vez que se detecta actividad cardíaca en el embrión, lo cual sucede aproximadamente a las 6 semanas de gestación, antes de que incluso las mujeres sepan que están embarazadas. Y seguimos en Estados Unidos porque el expresidente Bill Clinton está mejorando, según afirmó un vocero del hospital donde permanece internado desde la noche del día martes en California. Clinton, de 75 años, presentó una infección sanguínea. Ha recibido tratamiento antibiótico y también de fluidos mientras su salud continúa siendo monitoreada. Los galenos descartaron que se trate de COVID-19. Clinton fue presidente desde 1993 hasta el año 2001. Y más de 160 grupos de activistas buscan a los desaparecidos en México. Según información oficial, la cifra ha crecido más del 20% y llega ya a los 100,000. Las familias no pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Informe Andrés Granadillo. Una búsqueda que no cesa. Hace 7 años, Tranquilina busca a su hija, quien desapareció una tarde de septiembre en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, en México. No sé, yo sueño con abrazarla, besarla, escuchar su voz. Tranquilina hace parte de uno de los 160 colectivos repartidos por todo México, dedicados a la búsqueda de desaparecidos. Es muy duro pensar en un féretro, en que ya no voy a ver su sonrisa, en que ya no voy a ver sus ojos. Pero a final de cuentas tengo fe. Tengo mucha fe que la voy a encontrar y la pongo en las manos de Dios y pues que me la mande como Él quiera, como esté mi bebé. Pero ya necesito saber qué fue de ella. Con solo 2 millones de habitantes, Morelos es relativamente pequeño, pero está rodeado de estados que han luchado contra la violencia. 90% de los crímenes queda impune. Justamente para tratar de evitar estas situaciones, pero la verdad es que sí es algo que nos ha rebasado, es plenamente, es pleno y visto a todas luces. Pero sí, nosotros como autoridades hemos estado haciendo lo propio que un municipio puede ofrecerle. En México, según la Comisión Nacional de Búsqueda, las desapariciones llegan a las 93,000 desde que iniciaron los registros en 1964. En el último año, la cifra de desaparecidos ha crecido más del 20%. La violencia que azota al país hace más de una década es ocasionada por la guerra de los carteles de la droga. Los gobiernos anteriores, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, han intentado combatir las mafias sin éxito. Pasamos ahora a Francia, porque en ese país gradualmente se está eliminando la venta de etiquetes de papel en el metro de París para ser reemplazados completamente por tarjetas electrónicas que permitirán al usuario comprar boletos individuales. Para los fanáticos de estos billetes, se trata del final de una era. Un final anunciado para los tiquetes de papel del metro de París. Poco a poco se han ido eliminando para que solo quede la tarjeta electrónica Navigo. Es gracioso porque mi novio se la pasa haciendo ranitas con los tiquetes y ahora le molesta que no podrá hacer más ranas. Cambiaron las décadas y también lo hicieron los boletos del metro. Antes de que se introdujeran los torniquetes automáticos, los billetes eran revisados por agentes que los perforaban. Se aseguraban de que nadie intentara colarse en una estación. Los que intentan pasar sin pagar siempre nos cuentan historias poco creíbles, pero nosotros no somos tan malos. Antes era imposible subir al metro sin el tiquete perforado. Conocí a la perforadora de boletos en una de las estaciones, la verdadera, con la perforadora en mano y su sombrero. Pero este trabajo desapareció gradualmente en la década de 1970 a favor de los torniquetes que validaban automáticamente los boletos del metro. Los nuevos tiquetes tienen una franja magnética como esta. E hicieron más rápido y fácil el uso del transporte público. Con una campaña publicitaria en la década de 1980, la Autoridad de Tránsito introdujo boletos de colores. Pero la llegada de la tarjeta electrónica Navigo en el año 2000 marcó un nuevo capítulo. Ahora, la próxima revolución está en marcha, pues los usuarios pueden comprar boletos directamente en sus teléfonos móviles.
Y cientos de estudiantes en Australia faltaron a clases el viernes para exigir acciones contra el cambio climático de cara a la cumbre COP26. La huelga estudiantil contra el clima marchó por las calles de todo el país para pedir que la nación oceánica, que es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero per cápita, se sume a las iniciativas mundiales para lograr emisiones cero para el año 2050, a lo que el gobierno se ha negado. Sin embargo, el primer ministro Scott Morrison anunció tras la presión ejercida que asistirá a esta cumbre de la ONU en Glasgow. Hasta aquí el informativo.